que me tocó, o el enunciado que voy a hacer mención en esta hora, es respecto a los métodos. ¿Cómo yo puedo hacer de este componente una mejor manera de poder yo argumentar, siendo consciente de las ideas que tengo que manejar en ese punto de vista? Entonces, para este caso, según el análisis que se puede tener en cuenta respecto a los alimentos transgénicos, lo definimos por un desarrollo, principalmente, ¿cierto? En este caso, el argumento se define por una analogía. ¿Qué es una analogía? Es una comparación donde yo tengo, desde mi punto de vista, qué es lo que realmente voy a defender, en este caso, lo que son los países, como es Ecuador, Perú y Colombia, tienen cada uno su punto de vista referente a los alimentos, en su proposición, marginando especialmente sobre los alimentos transgénicos cuando se refiere a la argumentación y el proceso que se lleva para poder tener una propuesta clara, ¿cierto? Referente a ese punto de vista. Es decir, si yo hago una metodología clara respecto a si esos alimentos es apto para consumos, cuáles son sus fortalezas, cómo me beneficia a mí en el ámbito social, entonces también tiene sus causas y sus referentes, ¿cierto? A eso se refiere cuando hablamos de un argumento de analogía. Cuando hablamos de un argumento de cifras y datos, nos referimos a qué cantidad, en qué tiempo, en qué momento es útil cada metodología y en qué nos beneficia. Por ejemplo, en este caso, hablamos de que en las décadas de los 90 se dice que se producía el 95% de maíz y el 70% era de soya, ¿cierto? Entonces, esas son cifras y los datos referente a cada tiempo. Cuando hablamos de autoridad, nos referimos a una persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a argumentar? ¿Qué es lo que va a decir respecto a la temática de los alimentos transgénicos? Cuando cada uno tiene su propuesta, entonces en su punto de vista, eso es lo que nosotros defendemos en un argumento cuando nos idealizamos referente a una tesis. Entonces, como todo argumento trae su conclusión, como toda tesis tiene su punto de vista, entonces en este caso la conclusión de este argumento sería definiendo qué voy a hacer en ese punto de vista y cómo lo logré idealizarlo para mentalizar ese enunciado, ¿cierto? Cabe mencionar que como cada argumento en una tesis hay un punto de vista, en este caso para este enunciado, también tiene su bibliografía. Por ejemplo, para el argumento 1, 2 y 3, el doctor en bioquímica y biología molecular José Manuel Müller, él tiene su punto de vista referente a los diferentes alimentos y cómo se logra para determinar un enunciado práctico y real, si es apto para consumo o no. Entonces, de eso se trata una tesis. Cuando hablamos de tesis, estamos hablando, como lo dije al principio, de un enunciado. Y cuando hablamos de un enunciado, nos referimos al punto de vista del autor que está relatando lo que está defendiendo en ese enunciado. El argumento que vaya a dar tiene que ser claro, conciso, defendiendo su punto de vista. Teniendo en cuenta cada enunciado y cada parte donde vaya a enunciar con sus autores, haciendo comparaciones y manejando las cifras